¿Sabes qué yo tengo aquí en mi mano? Es una pequeña flor. Y aquí en esta flor que yo tengo, sabes que yo gusto mucho de las flores. Hay algunas que tienen un perfume rico, maravilloso. Otros no tienen mucho perfume. Mas esta es una flor muy linda. Ahora, fíjate una cosa. En esta flor puede estar reflejada nuestra vida. ¿Correcto? Puede estar reflejada nuestra vida. ¿Qué cosa sucede? Cuando alguien nos hiere en la vida, es como si alguien sacara los pétalos de nuestra existencia y nos hiere tanto. Mira, estoy destruyendo esta flor. Nos hiere, nos causa herida. Pero hay algo que yo aprendo de esta flor. Yo despedacé esta flor completamente. Ya no está más linda. Y yo, es más, no solamente lo puedo despedazar, yo puedo hacerlo más pedazos aún. Solo que cuando yo hago pedazos a esta flor, ella me da algo que yo no le pedí. ¿Sabes qué cosa es? Perfume. La pregunta es, ¿cómo me puede dar un perfume si yo le estoy hiriendo? La respuesta es, porque la esencia de esta flor es dar perfume. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu esencia? ¿Correcto? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué cosa es el perdón? El perdón es el perfume que da el corazón cuando es herido por alguien. Entonces la pregunta es, ¿qué tienes en el corazón? A veces las heridas que nos abren las personas revelan lo que realmente tenemos en el corazón. Odio, resentimiento, ira, sentimiento de venganza, etc. En la Biblia yo encuentro dos historias extraordinarias de personas que dieron lo mejor ante lo peor. José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, fue esclavo allá en Egipto injustamente, y cuando él tuvo la oportunidad para vengarse, ¿sabes qué cosa hizo José? Dio perfume. Perdón. Jesús, nuestro máximo ejemplo de perdón. Traicionado, herido, maltratado, juzgado injustamente, las mayores y peores injusticias que alguien ya soportó en este planeta fue en contra de Jesús. Y Él no solamente nos enseñó a perdonar, Él nos ofrece ayuda para perdonar. Y tú puedes decir, pastor, no, espere un momento, es que usted no sabe lo que hicieron conmigo. Es verdad, yo no sé tu historia. Mas quiero decirte algo. Todos tenemos heridas profundas en el corazón. Heridas que nadie ve. Heridas que están sangrando. Heridas que duelen. Esas heridas que nadie ve, tratamos de enmascararlo para que nadie se dé cuenta. Mas Dios conoce esas heridas y Él colocó un remedio para sanar aquellas heridas. Entonces Dios te pide que tú puedas curar aquellas heridas. Y la pregunta es, ¿por qué yo debo perdonar? Yo te voy a dar hoy 6 razones para que puedas perdonar. Para que yo pueda perdonar. Porque todos en la vida, ya sea vamos a ofender o ya sea que alguien nos ofendió. No hay nadie que diga yo no ofendí nunca. No. Parte de nuestros relacionamientos a veces es aquellos malos entendidos y a veces herimos, no intencionalmente. Pero todos herimos y todos algún momento nos causan heridas. ¿Por qué tenemos que perdonar? Primera razón, porque el perdón es el único remedio para sanar las heridas del corazón. ¿Me estás entendiendo? Ricardo, Elena, María, Johan, José, Carlos. Es el único remedio. Cuando tú perdonas, no significa que tú estás respaldando, tú estás apoyando lo que la otra persona te hizo. No. Tú lo que estás haciendo es curando una herida porque es el único remedio. ¿Comprendiste? Único remedio. Mira lo que dice la Biblia. El libro de Colosenses capítulo 3, versículo 13. Sopórtense los unos a los otros y perdónense los unos a los otros, porque no hay otro camino. El único camino para sanar las heridas se llama perdón. Te voy a dar una segunda razón. La segunda razón es porque el perdón te hace bien a ti. ¿Correcto?
Cuando tú decides tener aquel sentimiento de ira, de venganza, de resentimiento y de rencor, tú estás tomando un veneno que te va a matar lentamente. Esto es una muerte lenta. Tú sabes que la mayor parte de nuestras enfermedades mentales, es más, enfermedades físicas, tienen que ver con aquellas cosas que guardamos en nuestro corazón. Recuerdo la historia de una mujer que fue para el médico y se hizo muchos exámenes y el médico no encontraba la causa de su problema. Un día, después de haber hecho tanto examen, le dice: señora, aparte de su enfermedad física, ¿usted tiene algún otro tipo de problema? Y ella dijo: sí, mi vecina es el mayor problema. No aguanto verlo a ella. Y empezó a contar toda la situación que había hecho la vecina. Entonces allí el médico colocó en la receta un único remedio: usted quiere ser sanada, usted quiere sanarse, perdone. Y ella dijo: no, usted me puede decir para tomar el peor remedio, puede la mayor inyección, mas yo no quiero perdonar. Prefiero morir antes que perdonar. Y hay tantas personas que tienen ese sentimiento que los lleva realmente a la muerte, pero es una muerte lenta. Entonces el perdón te hace bien a ti. Tercera razón, el perdón te hace libre, porque puede ser que tú estés prisionero en la vida, prisionero de ese sentimiento, te amarra a esa otra persona y tú no eres libre. Por eso es que no avanzas en la vida. Mas te voy a dar una cuarta razón. Y la cuarta razón es que todos necesitamos perdón. Entonces, si tú algún momento vas a necesitar perdón, tienes que aprender ¿a qué? A perdonar. Tú no puedes quebrar el puente por donde tú mismo tienes que pasar. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 12. En la oración del Padre Nuestro, Él nos enseñó: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Qué cosa está diciendo Jesús? No hay perdón para aquel que no perdona. Entonces yo te pregunto, ¿tú necesitas perdón de Dios? Sí, yo necesito. Tengo que aprender a perdonar. Pastor, pero es difícil. Lo sé. Nunca dije que es fácil. Es muy difícil, pero el perdón es un regalo inmerecido que se ofrece a la otra persona. Te pregunto, ¿tú y yo merecemos ser perdonados por Dios? No merecemos. Mas es un acto de amor. Y Dios dice: de nada sirve que yo te dé perdón cuando en tu corazón va a haber sentimiento de venganza, sentimiento de rencor. De nada sirve. Entonces primero tienes que aprender a perdonar. Te doy otra razón para que todos podamos perdonar. Es que el perdón que Dios te da no es merecido. Así que el perdón que damos también vamos a dar sin que la otra persona pueda merecer. Y un último asunto: ¿cuántas veces yo tengo que perdonar? Sabes, en la Biblia yo encuentro una historia muy linda, en el libro de Mateo capítulo 18, versículo 21. Fíjate lo que un día Pedro hace una pregunta interesante para Jesús. Se acerca a Jesús y le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y le dice: hasta 7 veces. Y Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Me estás entendiendo? Y tú no vas a estar andando con tu calculadora allí para decir va 1, va 2, va 3. No. 70 veces 7 significa un perdón sin límites. Quiere decir, hay que aprender a perdonar en la medida que nosotros necesitamos perdón. Hay que aprender a perdonar y dar un perdón sin límites, porque es la manera como Dios nos perdona. Entonces, si necesitas mucho perdón, ofrece más perdón. Pastor, ¿y qué cosa es perdonar? Es una muy buena pregunta, ¿verdad? Como yo comencé diciéndote, perdonar es dar el perfume, la esencia que hay en tu corazón a una persona que no merece. Perdonar viene de 2 palabras: perder y donar. ¿Qué cosa pierdes? Pierdes el derecho de vengarte. ¿Y qué cosa donas? Donas lo mejor de ti ante lo peor que una persona te hizo. ¿Comprendes? Ahora, no creas que esto es simple. Esto demanda de un proceso, por supuesto. ¿Y cómo inicia ese proceso? Número 1, coloca tu dolor en las manos de Dios. Por allí tienes que comenzar. Tienes que colocar tu dolor en sus manos y allí ese sentimiento de venganza va a desaparecer. Romanos capítulo 12, versículo 19, dice así la palabra de Dios: no os venguéis vosotros mismos,
Dejad lugar a la ira de Dios. Dios es tu defensor y Dios sabe todas las ofensas que te hicieron, todas las injusticias que te hicieron. Y Él te defiende y dice, deja la venganza conmigo. Ahora, es verdad que nosotros tenemos que colocar ciertas situaciones en manos de las autoridades, ¿correcto? Porque eso es parte también del proceso de sanación. Sin embargo, dejen las manos de Dios porque la venganza no soluciona nada. La venganza empeora las cosas. Ahora, número 2, cuando tú decides perdonar, tú no necesitas estar descascarando la herida. Tú ya tuviste una herida que cada vez estuviste descascarando y nunca va a sanar. En otras palabras, no empieces a rumiar tu dolor. Tú has visto los animalitos que empiezan a rumiar, ¿verdad? Ellos ya comieron, mas ellos sacan nuevamente porque no digirieron y empiezan a rumiar. ¿Cuántos están rumiando su pasado, rumiando su dolor? Deja de rumiar tu dolor. Es parte del proceso. Otro consejo para ti es que tú no necesites sentir para perdonar. El perdón es una decisión. Porque si tú dices, yo voy a esperar sentir, nunca vas a perdonar. Tú decides colocar el remedio. Otra cosa, no intentes cubrir aquella herida y fingir que todo está bien, no. Tú tienes que reconocer que tienes un problema y ahí viene la otra parte del proceso. Nunca busques fugas. No vayas tras el cigarrillo para calmar el dolor, no vayas tras la bebida, tras el alcohol, no vayas tras la droga para calmar el dolor de una herida, de una traición. No, eso no soluciona el problema. Parte de este proceso es colocar en las manos de Dios y perdonar no significa olvidar. Perdonar significa que aconteció un hecho en tu vida y que tú decidiste colocar el remedio porque necesitas tener paz en el corazón. Tú puedes decir, pastor, yo no logro perdonar porque me hicieron tanto daño. Entonces préstame atención a lo que te voy a decir. Ora por esa persona que te hizo daño. El perdón cierra la herida, pero la oración cicatriza la herida. Y cicatrices no duelen más. ¿Me estás entendiendo? No duelen más. La oración cicatriza. Cuando tú empiezas a orar incluso por aquel que te hizo daño, tú estás dando bendición, incluso estás dando el perfume de lo que hay en tu corazón, la esencia que hay en tu corazón. Tú sabes que hay millares de personas que todos los días visitan un consultorio psicológico porque no pueden más lidiar con la culpa.
allí en su corazón hay tanta culpa, en su vida hay